Bueno, en un rato, cuando hablemos de economía, en la sección de economía, Ro va a explicar cómo empezó a repercutir esto de la caída del Silicon Valley en la República Argentina, todo lo que se viene generando a nivel mundial respecto a la caída del banco elegido, predilecto de las empresas tecnológicas, de las .com. Quien analizó esta crisis y que hace un análisis respecto a que esto no es algo temporal, circunstancial, sino que se circunscribe dentro de una crisis un poco más amplia, es quien fue miembro fundador del Partido Obrero, fue legislador en reiteradas ocasiones y candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades, Jorge Altamira. Altamira, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Cruz Vilosqui lo saluda. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno. ¿Puedo decir una cosa? Sí, cómo no. Hasta nuevo aviso sigo siendo el fundador. Eso es verdad. Eso es verdad. No se puede, es algo que no le pueden quitar, ¿no? Claro, ya es irreversible. Bueno, además, siempre estará bajo la tutela política. Jorge, me interesa porque a menudo uno ve los portales, los analistas, siempre el análisis financiero, económico, se hace generalmente de una perspectiva que va del centro hacia la derecha, algo progresista en algunos casos. Muy pocas veces se puede analizar esto desde una perspectiva de izquierda. Por eso lo convocamos, porque era interesante el análisis, porque mirarlo desde la izquierda siempre aporta una mirada distinta a esta situación que tiene que ver con el Silicon Valley, pero tiene que ver con la situación del capitalismo en general. Sí, eso es indudable, pero es una cosa que es curiosa porque no siempre fue de esta manera. Indudablemente que la derecha, el centro, como recluta a los analistas en el campo financiero, bueno, quiero decir, es el trabajo del capitalismo, necesita tener gente que esté analizando y produciendo constantemente un material. Pero los socialistas teníamos una ventaja histórica, que lo seguimos teniendo, que son los análisis de Marx, que son los análisis que penetraron en profundidad la estructura del capitalismo. Ahora lo que hay es una escasez de marxistas. Y entonces en el mercado del análisis de las crisis, esto se siente por lo menos muy claramente en Argentina y probablemente en muchos otros lugares, aunque le advierto que hay excepciones realmente inspiradoras, es decir, de gente que trabaja permanentemente los temas económicos desde un punto de vista marxista. Me dan muchísimas ganas de indagar por qué hay pocos seguidores de Marx en estas latitudes, pero creo que sería motivo de otra entrevista un poco más profunda o que vaya por otros lados. Pero, ¿cómo está analizando esto que ocurre? Usted habla de que esto no es algo, que esta crisis bancaria, tituló en diario.ar, no es algo veraniego, no es algo circunstancial. Claro, no es circunstancial, usted ya lo está viendo por lo siguiente. En primer lugar, después de la crisis de este banco, vino la de este otro banco, Signature, que también salieron a rescatarlo, y hay una especie de alerta roja sobre todo el sistema bancario norteamericano. Pero en el día de hoy han caído, creo que en un 70% las acciones del Credit Suisse. El Credit Suisse es una entidad histórica del capitalismo, además el refugio de los dineros mal habidos durante décadas y especialmente en periodo de guerra. Le voy a decir más, en este momento es uno de los lugares de refugio de los capitales de los oligarcas rusos. Por eso, mire qué curioso, este país tan capitalista como Suiza no se ha pronunciado contra la invasión de Rusia. Claro. Y hoy está teniendo esta crisis francamente extraordinaria, y luego hay sucursales del, ¿cómo se llama este banco? Se llama Silicon Valley Bank. La sucursal británica fue comprada por el HSBC por $1, y aún así consideran que para este banco es un emprendimiento arriesgado, porque aunque lo único que puso es $1, a partir de este dólar se tiene que hacer cargo de las cosas
SBB dentro de la filial inglesa. ¿Me explico? Así que es una crisis muy grande. Ahora, la idea fundamental es la siguiente. Esto no es solo un problema, una crisis bancaria, que es una crisis industrial. Y es una crisis industrial en el punto más sensible, en el punto que todo el mundo mira con admiración y cree que el capitalismo es más o menos como la realización del paraíso en la tierra, que son las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas están cayendo en picada. Y la razón es muy simple: serán tecnológicas, serán de avanzada, habrá inteligencia artificial, pero bajo el capitalismo se someten a las leyes del capitalismo. Y han entrado en un proceso de sobreinversión y por lo tanto sus acciones están cayendo. Además, las acciones, por ejemplo, de Apple llegó a ser la empresa de la mayor cotización en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué era tan alta? ¿Porque daba grandes beneficios? Daba beneficios, pero era muy alta, tremendamente alta la cotización, por la expectativa de que diera beneficios superiores a lo que estaba dando. Y ahora todos estos están despidiendo decenas de miles de trabajadores. Ayer, el dueño de Facebook anunció un nuevo despido de 10.000 trabajadores, dijo que va a haber más después, y como ya hubo 20.000 antes, es una masacre de trabajadores en la industria tecnológica. Estos son los que operaban con este banco que quebró, y este banco que quebró servía no solo como financiación de estos emprendimientos, sino que era una especie, como le puedo explicar, de caja. Es decir, el que financiaba un emprendimiento ponía la plata en el banco y a su vez el que recibía la financiación operaba con las cuentas del mismo banco. Entonces, era, digamos, una empresa, digamos, estratégica en este campo. Bueno, en el campo de la tecnología, que para muchos apologistas del capitalismo es la demostración definitiva de que tiene vida por el resto de la existencia de la humanidad, se ha venido literalmente abajo. Entonces, al venirse literalmente abajo, el dinero que entraba a este banco, en lugar de empezar a financiar a las tecnológicas, empezó a colocar su dinero en bonos del Tesoro norteamericano, que en su momento no rendían nada, porque había una política de dinero muy fácil y la tasa de interés era baja. Claro, cuando cambió esa política, empezó a ser distinto. Claro, entonces ¿qué ocurre? Pero lo importante es esto: tenía, a ver si me acuerdo, porque ahora no tengo los papeles en la mano, pero creo que tenía 130.000 millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano y 90.000 millones de dólares en crédito a las empresas tecnológicas. Cuando el negocio suyo es la tecnología, es de locos tener ese dinero ahí. Quiere decir que la plata estaba sobrando. Y cuando la plata sobra, es una señal de que viene un derrumbe. Ahora la plata falta. Ahora no hay dinero. ¿No es cierto? Como consecuencia de la crisis, porque obviamente todo lo que creían que valía algo no vale nada. Entonces el gobierno ha salido a rescatarlos con un método que es el que aplica Pella y Massa acá en la Argentina, que consiste que les da un préstamo a este banco con garantía de los bonos que este banco tiene del Tesoro norteamericano, pero reconociéndole un valor que no es el valor de mercado de ese bono. De manera que si mañana tiene que pagar ese préstamo y no tiene dinero, le da al Tesoro norteamericano el bono por un 20% más de lo que sería si lo vendieran en el mercado. Con lo cual es un negocio, y el Estado aparece rescatando todo esto. Ahora, el punto es, si hay una crisis industrial, si la crisis industrial es en la industria de avanzada en este momento en el mundo, ¿de dónde sacamos que es un hecho aislado? No tiene ningún sentido. ¿Se entiende? Este es el punto de partida. Porque después, cuando uno empieza a mirar el balance del banco, dice, uy, qué aventurero, metía la plata acá, pero si lo hubiera metido en otro lado no entraba en crisis, y esto demuestra que los banqueros no saben, y empieza toda una novela sobre la habilidad de los banqueros, pero acá la novela de la habilidad de los banqueros
levanta la cortina sobre algo muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque si yo tengo bonos anotados en mi balance al valor 100 y en el mercado están al valor 80, ¿por qué el regulador bancario no me llama la atención de que yo en esas condiciones no voy a poder pagar los depósitos si alguien lo retira? Porque si alguien retira tengo que darle dinero, y cuando voy a vender el bono para obtener el dinero para pagar al depósito, me dan un 20% menos. Y si además me pongo a vender mucho, caen más los bonos, entonces tengo un 30% menos. ¿Por qué los reguladores mantienen esta situación? Porque si no la mantienen, se cae toda la deuda pública de Estados Unidos, que es de 23 billones de dólares. 23 millones de dólares. Entonces, algo que no sé si lo conté en algún lugar o lo escribí, yo tuve esta polémica con Alberto Fernández cuando era legislador, porque al discutir el presupuesto del año 2002, es decir, era el año 2001, pero discutíamos el presupuesto 2002, él estaba muy contento porque los bancos públicos tenían una elevada cantidad de bonos de la deuda argentina, de la deuda pública de Argentina. Y decían, fantástico, porque dice, me contestó, rinden una alta tasa de interés. ¿No es cierto? Bueno, rendían una alta tasa de interés porque todo el mundo estaba vendiendo. Es decir, que esos bonos eran impagables. Estalló la crisis de la convertibilidad y, por ejemplo, el Banco Ciudad, que es lo que me acuerdo mejor que ninguno, perdió el 60% de todo su patrimonio. Y Aníbal Fernández se cedió, demostró que no puede llegar a ser presidente de la República. Pero claro, nadie sabía de esto. ¿Me explico? Y si no hubiera sido él, hubieran actuado otros en lugar de él de la misma manera. Por ejemplo, Macri, bajo su gobierno. Entonces, como usted ve, el Estado es cómplice de grandes procesos especulativos porque las finanzas públicas están atadas a esos procesos especulativos. Entonces, al final, cuando todo esto se pone de manifiesto y se derrumba, el que paga el pato es el laburante, que no la bebió ni la comió, y que además se encuentra en la peor circunstancia histórica en mucho tiempo, porque una característica en todo el mundo del trabajo en este momento es la gran flexibilidad laboral, es decir, violación de la jornada de 8 horas e intenso ritmo de producción, y en la mayor parte del mundo una pérdida de los salarios, del poder adquisitivo que viene de los años 90 o del 85, bueno, digamos de los años 90. Jorge, esta situación crítica que estás describiendo, que pareciera que avanza a una velocidad terrible, que tiene consecuencias humanitarias, que tiene consecuencias ambientales, que no dejan de ser consecuencias humanitarias, ¿cuánto más se sostiene? Porque el capitalismo ha demostrado que de las crisis los banqueros y los patrones siempre salen bien parados, ¿no? Y el cuerpo lo pone el pueblo. ¿Cuánto más se sostiene esta situación, este esquema de vida que rige? Eso de que salen bien parados es indudablemente es así como dice usted, porque imagínense que es la clase que domina y no va a pasar a vivir debajo de un puente porque cayó el banco. Claro. Sin embargo, en los círculos capitalistas cunde el pánico, porque no tienen un conocimiento exacto del nivel de derrumbe que hay. Entonces cada día se levantan a la mañana, durante el curso del día se enteran que un nuevo banco cayó. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a sacar la plata de todos los lugares que la tienen. Entonces precipitan una situación más grave. Bueno, además, no hay que olvidar que esto tiene un vínculo con la guerra que se está desarrollando, porque finalmente la guerra es una manifestación, digamos, más o menos consciente, más o menos inconsciente, del capital, de que el sistema se encuentra en un impasse y que hay que romper la situación desnivelándola en favor de un sector contra otro para ampliar los negocios de uno y bueno, claro, y provocar la pérdida de otros. Acá lo que está en juego en esta guerra es la conquista de toda Euroasia por parte
fundamentalmente de la OTAN, pero fundamentalmente del capital norteamericano. Esto tiene que ver con esta crisis, económica, porque además ha provocado desajustes muy serios en lo que tiene que ver las cadenas de producción, el precio del gas y el precio del petróleo. Y entonces viene el siguiente problema. Al afectar las cadenas de producción, empieza a haber un fenómeno inflacionario por lo que se llama el cuello de botella. Es decir, yo necesito una materia prima para producir y no encuentro quién me la dé. Cuando la cadena de producción fluía razonablemente, eso ya estaba asegurado por contratos. Hoy no hay contrato. Durante el COVID hubo respiradores que nadie entregaba a nadie porque decían, no, primero para mí. Claro. Y así como respiradores, miles de... la vacuna, por ejemplo, también. De vacunas también. Y miles de insumos, porque el espectro de producción sanitaria para el COVID incluía insumos de una variedad fenomenal. Y ahora ocurre porque hay una guerra con los chips, que ahora se usan en todas las cosas, en los autos, etcétera, y Estados Unidos está bloqueando el acceso de China a los chips. Hay sanciones a Rusia económicas. Bueno, la guerra, digamos, está vinculada. Pero le quiero dar una noticia del diario que ya mandé una nota para quien quiera publicarla. Hay una corrida cambiaria en Bolivia. Y esto va a repercutir en la Argentina. Por lo pronto va a repercutir en Ecuador, que está al borde del default. Sí, en una crisis política, económica, institucional. No, pasó lo siguiente, es muy sencillo. De exportadores de petróleo y de gas ahora se han transformado en importadores. Claro. ¿No es cierto? Es decir, que agotaron el filón de ese rubro y ahora se encuentran ante una situación de que tienen muy pocas reservas, y es muy curioso porque Bolivia tiene una deuda externa equivalente al 60% del PBI. ¿No es cierto? La deuda pública argentina en total, etcétera, supera el 110%. Pero de esa deuda pública, solo el 8% la tienen títulos con los sectores privados. Realmente es un poroto. Pero tiene nada de reservas. Entonces hay una caída brutal de los bonos y una corrida a los bancos. Hay colas en los bancos en este momento en La Paz. Entonces, con respecto a cuál es el desarrollo, y bueno, el desarrollo va a ser un fenómeno muy crítico. Y el objeto que tiene este análisis marxista es advertir a los trabajadores de lo que está pasando en los círculos que determinan su vida y que tiene que tomar un partido contra ellos y actuar, porque si no va a haber desocupación en masa, mayor caída de salarios, etcétera. Este es el objetivo de este análisis. Usted recuerde que el año pasado, es una pena que yo no lo recordé en los artículos que escribí, una primera ministra de Inglaterra duró 45 días. Sí. La experiencia esa es un microcosmos, un modelo de toda la crisis. Esa mujer es una especie de Patricia Bullrich o de Milei. Era el ala extrema de la derecha del Partido Conservador, ganó una elección interna dentro del Partido Conservador y todo el Partido Conservador se vio obligado a aceptarlo y por lo tanto fue la primera ministra. Duró 45 días. ¿Qué hizo? Hizo lo que haría Milei y lo que haría Patricia Bullrich. Entró a cortar impuestos, porque los impuestos graban, etcétera, etcétera. Y se produjo un fenómeno fantástico, una rebelión de la clase capitalista contra el recorte de impuestos a las clases capitalistas. ¿Cómo se entiende? Mire usted qué interesante. Por eso es muy significativa esta crisis. Se entiende de esta manera. Rápidamente los grandes capitales de Gran Bretaña advirtieron que este recorte de impuestos obligaba al gobierno inglés a financiar el presupuesto con deuda. Al no tener los ingresos de esos impuestos... Sí, a de financiar el Estado por un lado, tenía que financiar el funcionamiento por el otro lado. Muy bien, así, más sencillo como lo dice usted. ¿No es cierto? Y entonces, como Inglaterra está muy endeudada,
rápidamente se dieron cuenta que iban a entrar en una crisis sistémica. Claro. Y como consecuencia de eso empezaron a vender las libras esterlinas. Se desvalorizó las libras esterlinas, se desvalorizaron los bonos, y entonces los fondos de pensión, es decir, los fondos para los jubilados privados que ponen el dinero en los bonos del Estado, estaban a punto de entrar en bancarrota. Había una conmoción en Inglaterra fenomenal, una rebelión de la clase capitalista, la voltearon en 45 días y no hubo esa reducción de impuestos. Entonces este tipo de contradicción, en donde el capital no quiere pagar impuestos y cuando alguien viene y se lo quiere bajar, dice, no, acá esta está loca, y vio los efectos, muestra el grado extremo de la inestabilidad capitalista. Y esa inestabilidad lleva a las guerras, lleva a las crisis políticas. Entonces queremos advertir a la clase obrera de que tiene que ofrecer una alternativa al pueblo sistémica contra el capitalismo. Y esto es lo que no hace nadie en la izquierda de Argentina. Eso le iba a preguntar, iba a aprovechar su palabra para hablar un poco en esta última pregunta de la cuestión política, porque además del análisis económico tiene que ver también con la política, y quería saber cómo está mirando lo que pasa aquí en la Argentina, en un año que la política discute en términos electorales, donde pareciera ser que las alternativas son de derecha, de más derecha, de un poquito menos derecha, de una derecha más moderada, pero no hay alternativas contundentes que se presenten, o al menos no se presentan como alternativas viables para el pueblo desde los sectores de izquierda. Eso es verdad. Pero gran parte de lo que ocurre en la Argentina es un espejismo. A ver si usted me entiende lo que quiero decir. ¿Por qué es un espejismo? Porque como todavía no se produjo un derrumbe general, todo el mundo habla porque hablar es gratis. Entonces, por ejemplo, Milei dice, yo voy a liquidar el Banco Central, voy a imponer el dólar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo demás. Sí, la dolarización que sería hoy arriba de 2.000 pesos, 2.800 pesos más o menos. Por eso, dice cualquier cosa. Como total no lo tiene que hacer ahora ni nada, y la gente está con bronca y cualquiera que levante la voz a lo mejor dirige la atención hacia esa persona, se va creando una situación ficticia en el sentido de que esta es una realidad, ¿cómo se llama? Imaginaria, no es una realidad real. La realidad real es lo que está pasando abajo, porque esto que dirige de la devaluación de Bolivia, la sequía que hay en Argentina y otros factores pueden precipitar antes de las elecciones una quiebra en la Argentina. Y si usted me dice que todo esto está agarrado con lo del FMI, fenómeno, pero toda la crisis bancaria de Estados Unidos está agarrada con el Tesoro norteamericano y la Reserva Federal. Pero muy importante, en las instituciones que la propaganda capitalista pide que veneremos, han quedado en pelotas, quiero decir, han quedado al desnudo. No tienen la capacidad de responder de responder a una crisis capitalista, claro, porque ellas son parte del problema, no son un factor externo que aporte a la solución. Entonces gran parte de lo que vimos es ficticio, en la izquierda también. Es decir, este planteo que usted me ha escuchado hoy acá, este análisis, usted lo va a ver ausente en la izquierda. Y este era el patrimonio histórico del Partido Obrero, que justamente se quebró por una confrontación política de este carácter. La crisis del Partido Obrero puede parecer un hecho menor desde el punto de vista, digamos, de la observación superficial, pero responde al problema de cómo se enfrenta la crisis que viene. Y el punto fue uno de los puntos muy importantes. Por ejemplo, yo al pasar en un artículo en la revista del partido, había puesto que se iniciaba un proceso de crisis estratégica que le daba una gran oportunidad a la izquierda. Y entonces los adversarios míos dentro del Partido Obrero empezaron a bombardear de que estaba fantaseando, que todo estaba mal, que el capitalismo estaba fuerte, y toda la sanata, etcétera, etcétera. En medio de esta discusión se produce la rebelión popular en Chile. ¿Qué tal?
quedaron en Orsay, pero ya estaban jugados, porque la afirmación de que no vivimos una crisis estratégica del capitalismo significa poner la mirada en el corto plazo electoral y no preparar a los trabajadores para una lucha de un alcance mayor, que porque esto es una crisis de raíz. Mire, no hace falta que lo diga yo, porque yo por naturaleza no soy extremista. ¿Qué dijo ayer Ferraresi? Sí, que estuvo a punto de que Massa salvó al gobierno de la caída. No, de salir en helicóptero. Es decir, que el hombre usó la peor imagen. Sí, de la historia reciente argentina. Cristina, sí. Pero no, la peor, porque subirse un helicóptero es fugarse. El hombre, el cristinista utilizó la peor imagen para describir la bancarrota del gobierno, con el afán de levantarlo a Massa, que ahora sorprendentemente sería el nuevo candidato de Cristina en reemplazo de Alberto Fernández, que lo fue en el año 19. Usted se da cuenta que esto es una bancarrota total. Ahora, que hay que ordenar los melones en el carro de la clase obrera. Esta posición de la izquierda argentina está afectando muy negativamente al movimiento obrero, donde no hay ninguna discusión política como la que teníamos cuando el Partido Obrero jugaba un rol que hoy no está jugando. Jorge, como siempre ha sido muy amable y lo convocaremos cada tanto para hacer algún análisis de este tipo. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Hasta luego. Pasaba Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero, legislador en reiteradas ocasiones.